La Biblia está llena de versículos que nos demuestran que Dios está conmigo en todo momento. Estos pasajes bíblicos nos recuerdan que en medio de cualquier circunstancia, sin importar lo que tengamos que enfrentar, Dios nunca nos abandona. Dice, por ejemplo, Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. En medio de las dificultades, las adversidades y la soledad muchas veces, es fácil sentir que estamos solos. Sin embargo, estos textos bíblicos nos recuerdan que Dios está con nosotros en todo momento, que Dios está conmigo, está contigo en medio de cualquier circunstancia. Fortalece hoy tu relación con Dios y experimenta su presencia de una manera nueva, más profunda y más poderosa. Dios está siempre contigo. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 21 del 15 al 19. Dice la palabra de Dios. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. Este texto de hoy es la tercera vez que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. La primera vez, no olvidemos, fue aquella noche del primer día de la resurrección, cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas. Jesús se aparece en medio de ellos, les dice: paz a ustedes, les muestra sus manos y costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. La segunda ocasión tuvo que ver 8 días después con aquel hermoso episodio donde estaba Tomás. Sí, Tomás, el que se resistía a creer, a menos que pusiera su dedo allí donde estaban las heridas de Jesús a causa de los clavos, a menos que metiera su mano en el costado. En aquella ocasión, Tomás tuvo la gran oportunidad de hacer aquella hermosa confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y ahora es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos y lo hace en el lago Tiberias. Y allí, ¿saben quién estaba? Entre otros, estaba Tomás, lo cual denota que Tomás siguió fiel al Señor y ya no se quería perder estos encuentros con el resucitado. Había allí 7 discípulos y entre ellos estaba Pedro, por supuesto. Este texto de hoy tiene que ver con la restauración de Pedro. Y la gran pregunta es: ¿cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Jesús? Esta es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Cuánto amas tú a Jesús? ¿Cuánto lo amas? Esto me recuerda una historia muy hermosa de un niño que una vez le preguntó a su padre, que era un gran predicador, conocedor de la palabra, y le pidió al papá que le explicara la diferencia entre querubín y serafín. Y el papá le dijo, después de pensarlo muy bien, le respondió que la palabra querubín en hebreo
significa conocimiento y serafín significa fuego. Por lo tanto, un querubín es un ángel que sobresale en conocimiento y un serafín, un ángel que sobresale en amor. El niño se quedó pensando y de pronto respondió y le dice al papá: papá, cuando yo muera, yo quiero ser un serafín, porque quiero sobresalir más en amor a Dios que en conocimiento. ¡Qué hermoso! Quiero sobresalir más en amor que en conocimiento. Y creo que ese es el llamado para cada uno de nosotros. Miremos una vez más este texto, porque tiene una gran riqueza. ¿Saben qué me llama la atención hoy de este texto? Cómo Jesús lo encontramos allí, a la orilla del lago Tiberias, preparando desayuno para sus discípulos. Estamos hablando del Rey del universo, preparando desayuno para sus discípulos. Y entre ellos estaba uno que lo habían negado, y los demás, en el momento de la cruz, lo habían dejado solo. Y sin embargo, Él, Rey del universo, Rey de reyes, Señor de señores, les sirve desayuno. Es que Jesús siempre sirvió y aún después de resucitado seguía sirviendo. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, seguidores de Jesús, a entender la grandeza del servicio y a nunca dejar de servirnos los unos a los otros. Porque seguimos a un Rey que sirvió, a un resucitado que sirvió desayuno a sus discípulos. Y es en el contexto de este encuentro donde Jesús le da a Pedro el gran regalo, no solo de ser perdonado, sino de ser restaurado, y le encomienda esa gran responsabilidad de cuidar de los otros. Sí. No olvidemos que anteriormente Jesús ya era consciente de la negación que Pedro iba a hacer acerca de él. Y lo encontramos nosotros en Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, como en el contexto de la última cena, ya Jesús le había dicho a Pedro: mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Y tú vas a ser sacudido como el trigo cuando es sacudido, o mejor, cuando es mezclado con la paja, cuando se le separa de la paja. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Eso le dice Jesús a Pedro. Ese mismo Pedro que había dicho: estoy dispuesto a morir por ti. Jesús sabía por dónde corría el agua. Jesús conocía muy bien a Pedro. Y sabía que era un hombre altivo, impetuoso, fanfarrón en cierto sentido, pretencioso. Pero date cuenta que Jesús ya lo sabía todo. Pero también entendía que Pedro volvería. Y volvería más fuerte para fortalecer a sus hermanos. Y es lo que Jesús hace en esta ocasión. Probar ante los demás discípulos que Pedro está cualificado para liderarlos. A pesar de que había fracasado, a pesar de que había negado a Jesús, Pedro tiene la gran oportunidad de ser restaurado. Y así Jesús le encomienda esa gran responsabilidad de cuidar de los demás. Miremos la manera como Jesús comienza este diálogo diciéndole: Simón, hijo de Juan. Recuerda que Simón era el nombre de Pedro antes de ser uno de los apóstoles. Jesús lo lleva a su nombre anterior, como diciendo: es que lo que hiciste no es propio de un seguidor. Por eso quizás lo llama Simón, hijo de Juan. Lo lleva hacia atrás, antes de ser elegido para ser uno de los 12. Y le dice, y le pregunta: ¿me amas más que estos? Siempre se ha preguntado la gente
¿Estos qué significa? Más que estos botes, más que estas redes. A mí me encanta una interpretación que dice, me amas más que estos hombres. Es decir, tú me amas más que Tomás, me amas más que los hijos de Zebedeo, me amas más que Natanael. Ahí le está haciendo Jesús una pregunta muy personal. Jesús quiere ver cuánto amor realmente Pedro le tiene. Y date cuenta que Jesús utiliza una palabra muy interesante que es agapao, ¿sí? Amor, que es el amor sacrificial. Cuando hablamos de Dios es amor, estamos hablando de agapao. Pero mira la forma como Pedro le responde. Señor, tú sabes que te quiero. Le responde con otra palabra griega, phileo, que es el amor afectivo entre los amigos, entre los hermanos, entre la familia. Jesús le habla de un agapao, un ágape, un amor divino, sacrificial. Y Pedro le responde con otro amor, con phileo, un amor de menor calidad, si tú quieres. Y Jesús le dice, cuida mis corderos. Volvió a preguntarle, ¿me amas? Una vez más, con esa palabra en griego, agapao. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Una vez más, le responde con phileo. Por tercera vez le preguntó, y aquí viene lo interesante, por tercera vez, ya Jesús no le pregunta con ese amor agapao, ahora le pregunta con ese amor phileo. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Que es como Pedro le había respondido. Qué hermoso es Jesús. Date cuenta y descubre la grandeza de esto. Jesús comienza con preguntarle, ¿me amas? Y por tercera vez, a la tercera vez le dice, ¿me quieres? Ahora utiliza el lenguaje de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entendió la manera como Pedro lo amaba y aceptó el amor que Pedro le daba. Jesús entendió las limitaciones de Pedro. Y yo creo que para este momento Pedro tenía que tener un gran sentimiento de culpa. Y sabía que le faltaba mucho todavía por recorrer y demostrar ese gran amor por Jesús, que eventualmente lo va a hacer, dando su vida por Jesús, hacia el año 67, 68, bajo Nerón, cuando muere con la cabeza hacia abajo en una cruz, porque no fue digno de morir como su Señor, a quien tanto amaba. Pero lo interesante es ver cómo Jesús acepta el amor de Pedro, la honestidad de Pedro, y lo confirma como líder. Apacienta, primero, cuida mis corderos, luego cuida mis ovejas, y luego cuida de mis ovejas al final. Jesús acepta, Jesús recibe a Pedro y lo que Pedro le da y el amor que Pedro le ofrece. Y por supuesto, le da esa gran responsabilidad de liderar a los otros, de cuidar de los otros. Tremenda responsabilidad, una responsabilidad que tiene un gran secreto, y es que hay 3 grandes cualificaciones que son necesarias para esa responsabilidad que Jesús le da a Pedro. Y es primero la humildad. Sí, la humildad. Importantísimo la humildad, pero también la dependencia y la obediencia. 3 grandes, podemos decir, cualificaciones para esa gran responsabilidad. Pedro era, vuelvo y repito, altanero, fanfarrón. Él quería ser el primero. Incluso hasta decirle a Jesús que era lo que tenía que hacer. Por eso Jesús en una ocasión le tuvo que decir, Pedro, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque está siendo un obstáculo. No estás pensando las cosas como Dios. Es que Pedro quería estar al frente. Y Jesús le dice, no se te olvide que tú vas detrás. Pedro tuvo que aprender la humildad. Tuvo que aprender a depender de Dios, de Jesús. Y tuvo que aprender a obedecer. Porque solo así se lidera. Solo así se es un verdadero líder. Solo así somos verdaderos líderes. En cualquier organización, en cualquier institución, en cualquier ambiente,
Solo así podemos ser líderes. Cuando hay humildad, cuando hay dependencia de Dios, porque necesito de Él. Y cuando hay obediencia. Y la obediencia viene de escuchar lo que Dios te dice, lo que Dios me dice. Y caminamos en fidelidad a su palabra, a su voz. Pedro fue restaurado. Pedro fue perdonado. Y a Pedro se le encomendó la responsabilidad de liderar, de cuidar a los suyos, a los apóstoles. Cuando Jesús subió al cielo, Pedro tomó aquella responsabilidad. Y creo que este texto nos demuestra una vez más que en medio de nuestras limitaciones, equivocaciones, fracasos, Dios siempre busca restaurarnos, perdonarnos y devolvernos esa posición, ese lugar que siempre nos ha dado. Caminemos con el Señor y déjate hoy restaurar por Él, porque el Señor te está llamando a grandes responsabilidades. Humillémonos ante Él, dependamos de Él y no tengamos miedo de obedecerle, porque Dios es más grande que nosotros y más grande que nuestros errores. Que Dios te acompañe y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.